Hola cibernauta, estás en el curso de Introducción a Photoshop CS4, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. Una vez que ya hemos visto los conceptos mínimos de lo que es la iluminación en una imagen, vuelvo a mostrar el histograma. Hemos hablado de las zonas oscuras a la izquierda, los medios tonos en medio y las zonas claras a la derecha. Vamos a ver cómo podemos ajustar una imagen, pero solamente parte de la imagen. Es decir, utilizar no selecciones, sino herramientas. Fíjate, aquí tenemos, debajo del bote de pintura, la herramienta sobreexponer, subexponer o la esponja. Sobreexponer lo que hace es aclarar zonas. Subexponer las oscurece. Y la esponja añade o quita intensidad en el color. Lo que conseguiremos es que por medio de un pincel, ya no ajustando toda la imagen o seleccionando un área y ajustándola por medio de niveles, vamos a modificar la iluminación de una imagen por medio de un pincel, por medio de una herramienta. Fíjate, la tengo seleccionada y en estos momentos queremos aclarar toda esta zona de aquí. Si lo hiciésemos por ajustes de niveles, también aclararía, como has visto, toda la parte del fondo, y no queremos simplemente esta parte que está en la sombra, un poquito en la sombra, darle un poco más de iluminación, y también a los ojos, por ejemplo. Pues entonces seleccionamos, como queremos aclarar, seleccionaremos la herramienta sobre significa más, exponer, más rato exponiendo, quedará más clara. En la parte de arriba, fíjate que habla del pincel, tamaño del pincel. Esto dependerá del tamaño de la imagen. Voy a poner bastante, te recomiendo bastante tamaño, voy a corregir toda aquella zona. Y sobre todo, en este caso, te recomiendo un pincel muy blando, que no sea muy duro, para que quede el efecto muy difuminado. Bien, ¿qué más tenemos en la parte de arriba? Pues nos permite decir a qué quieres corregir. Por ejemplo, nosotros toda esta zona de aquí, por ejemplo, los ojos, todo esto está en la sombra. Pues diremos que queremos aclarar, recuerda con la herramienta sobreexponer, queremos aclarar las zonas oscuras, las sombras. Muy bien, lo siguiente será la exposición, es decir, la fuerza con la que aplicará este efecto. Te recomiendo también que es mejor poco, 20, pasar varias veces que uno muy grande y pasar una sola vez. Después, proteger los tonos significa que no te lo pase a color gris, sino que te mantenga los tonos. Mira de tenerlo activada esta opción, ¿eh? Muy bien, fíjate, entonces con una exposición pequeña, con una presión pequeña, diciéndole que me aclare las sombras, voy a hacer pequeñas pinceladas por esta zona. Vale, por eso, como es una exposición pequeña, iré pasando, pero cada vez que pase se aclarará un poquito más. Esto mismo. Cuidado por aquí, ¿ves? Toda esta zona de por aquí, toda esta zona. Un poco el moflete, todo esto que me ha quedado a la sombra, porque no tenía una luz, la luz que le rebotaba no era lo suficientemente fuerte. En cualquier momento, esta zona de aquí oscura, por aquí, vamos a archivo, volver para ver la diferencia. Fíjate, control Z, ahora es con el ajuste y ahora es sin el ajuste. Esto está mucho más oscuro y ahora está mucho más claro, pero fíjate, es como si hubiésemos pasado un pequeño ajuste de niveles, pero solo a esta zona, porque le estoy diciendo que aclare. Es como si cogiésemos el triangulito aquel que teníamos y lo moviese, el del gris, y lo moviésemos un poquito hacia la izquierda. Aclárame la zona oscura. Aquí lo tenemos. Muy bien. También puedes hacer lo contrario, si te interesa. Por ejemplo, puedes oscurecer, subexponer, oscurecer alguna zona. Por ejemplo, vamos a ir a los ojos, a esta zona de aquí, y le vamos a oscurecer un poco la línea de los ojos. Esto por aquí. Un pincel pequeño y que oscurezca. Esto sería el medio tono, por ejemplo. Toda esta parte de aquí sería el medio tono. Esto sería la parte oscura. Pues para marcar un poco más la línea, fíjate, un pincel pequeño y poca opacidad, poca presión, ¿eh? Es lo mismo, ¿eh? A quién quieres que afecte la presión y proteger tonos. Voy haciendo así, fíjate que se ha marcado un poquito más la línea de por aquí. Así la tenemos mejor.
Cuando estés trabajando tan en detalle, te recomiendo que te abras otra ventana. Si vas al menú Ventana, espacios donde estamos, organizar, nueva ventana para Silvia, nueva ventana para el documento abierto, te abre otra ventana igual. Y si le digo ahora que me las ponga las dos, fíjate, tengo una, las dos se llaman igual, son la misma, pero esta estaremos viéndola con este detalle, y aquí estaremos trabajando perfectamente. Ahora, todo lo que hagas en una, también lo verás en la otra. Así, fíjate que estamos modificando ahora toda esta parte de aquí del ojo. Recuerda, subexponiendo, oscureciendo los medios tonos, esta parte de aquí. Aquí le marcaré un poco más esta parte del ojo. Vamos a destacar un poco más los ojos. Vamos a por el otro, venga. Este de aquí, primero un poco la línea del ojo, la oscurecemos un poquito esta parte de aquí y después por aquí. Recuerda que con esto estás oscureciendo, aplicando pequeños ajustes, pero como es un pincel, solamente a la zona que a ti te interese. Muy bien, ya lo tenemos. Fíjate, archivo, volver para ver la diferencia. Vuelve a la versión guardada y control Z. Con esto estamos viendo lo fácil que es entonces ir haciendo pequeños ajustes ya con un pincel. Ahora quiero aumentar un poco este pequeño brillo de aquí. Recuerda, aumentar el brillo sería aclarar la parte ya luminosa. Esta de aquí. Un pincel más pequeño. A ver, vale, así parece que va bien. Y venga, un poquito por aquí. Simplemente un poquito para que esto quede. Si no se aclara, pondremos pues medios o más fuerza, o medio tono. Aquí veremos la imagen de la derecha cómo está quedando. Esto, hemos aumentado un poco este brillo. Vamos a aumentar un poco el brillo del otro lado, este de aquí. Aquí iremos viendo cómo queda, Fíjate que no hace falta que selecciones ni nada, puesto que ya le estoy diciendo que solamente lo haga con los medios todos. Es muy cómodo hacerlo de esta manera. Podemos ir aclarando toda esta parte de aquí. Y lo mismo en el otro ojo. Esta parte de aquí. Con esto voy aclarando o oscureciendo aquella zona que me interesa, dependiendo de la herramienta que tengas. Es decir, primero aquí le indicas qué quieres aclarar o oscurecer y después a quién quieres que le afecte en la parte de arriba. Insisto que te recomiendo exposiciones pequeñas y que vayas pasando constantemente. Por ejemplo, los dientes, los queremos aclarar, sobreexponer un poquito. Medio tono, perfecto. Un poquito más grande el pincel, sobre todo que no sea duro, blandito, y podemos ir aclarando un poquito. A ver cómo quedará. Quito el histograma. Fíjate que el histograma en este caso, los lados no se verían modificados, sino más bien por en medio. Conforme tú vas haciendo, el histograma también se irá adaptando. Pero realmente aquí poco podíamos hacer con lo que es el histograma y ajustes automáticos. Aquí lo tenemos. Muy bien, entonces ya has visto que con esas dos herramientas podemos personalizar mucho más nuestras imágenes, ajustar la luz de nuestras imágenes, pero ya a nivel herramienta. Por último, fíjate que tienes la esponja que te permite saturar o desaturar, es decir, aumentar la intensidad del color o quitar intensidad de color. Por ejemplo, muchas veces desaturo los dientes, los desaturo para que pasen un poco más a blancos. Estos de aquí. Muchas veces los desaturo un poquito, miro sobre todo, fíjate el flujo, la fuerza que no sea demasiado, paso varias veces y ahora se han convertido un poco más en gris, dijéramos. Y en cambio los ojos, la parte de dentro de los ojos la saturo para darle un poco más de fuerza. Fíjate, así y así, cuidado sin pasarse, pero fíjate, archivo, volver, ya me quedo con una sola imagen. Entonces ahora sí, cibernauta, fíjate, vuelvo y ahora mira la diferencia. Con las herramientas estas que tenemos aquí, sobreexponer, subexponer y esponja, hemos modificado esta imagen para personalizar un poco la iluminación que teníamos en ella. Venga, te dejo que vayas jugando con estas herramientas y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta ahora.